Hola amigos, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy tengo la oportunidad y el honor de contar con una gran amiga y una gran abogada. Les presento a la maestra Jacqueline González Cuevas. Ella es abogada penalista, forma parte de la firma legal Reyes y Asociados. Es maestra en juicios orales por el Instituto de Derecho Penal AC. Cuenta también con una maestría en Derecho Penal por parte del Colegio de Estudios Jurídicos. Y bueno, también es capacitadora, instructora por parte certificada por la CETEC. Y bueno, hoy tenemos un gran tema con ella. Pues como ustedes ya han visto en las publicaciones, es qué hacer en las 48 horas de la detención del indiciado. Maestra Jacqueline, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, les doy el micrófono para que las personas que ya nos están viendo podamos aprender de usted y de su experiencia. Muchísimas gracias. La dinámica es la siguiente. La maestra nos va a hacer el honor de compartir el tema. Y bueno, al final de vamos a realizar una serie de preguntas. Pueden ir anotándolas en los comentarios y ya yo se las voy a hacer saber. Y bueno, maestra, la dejo con el tema. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos que nos hacen el favor de acompañarnos. Le decía al licenciado Eric que me siento un poquito nerviosa porque varios ponentes de aquí con una gran trayectoria, como el maestro Miguel de la Fuente, como la licenciada Carla Prat, como Esmeralda Martínez, que, bueno, hacen libros y tienen una capacidad enorme. Entonces, espero que el día de hoy pues nos vaya bien con esta charla. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Y bueno, el tema que hoy vamos a ver es qué hacer en las 48 horas de detención del indiciado. La dinámica de hoy va a versar en dos tiempos. El primero, vamos a hablar de las generalidades del tema de la detención, que bueno, cada tópico que vamos a tocar el día de hoy merece una clase en particular porque el sistema acusatorio es enorme y bueno, pues creo que no lo sé todo y quien diga que lo sabe todo, pues considero que está en un error porque este sistema, a pesar de que en el Estado de México se implementó desde el 2008, 2009, y ya a nivel nacional se implementó a partir del 2016, pero bueno, cada estado tiene sus criterios y también cada parte procesal. No es lo mismo estar en la parte del policía que del Ministerio Público, que del defensor público, defensor privado, incluso del juez. Entonces les hablaré desde mi experiencia como litigante. Hace muchos años fui Ministerio Público y también padecí lo que era correr para ir a las audiencias y que me calificaran de legal la detención. Pero bueno, les decía, vamos a tomarlo en dos tiempos. El primero, hablar de las generalidades. El segundo va a ser en sí ya los tips que podemos seguir cuando tenemos un detenido en estas 48 horas. Y posteriormente la sesión de preguntas y respuestas. Pues sin más preámbulos, amigos, vamos a hablar de estas 48 horas. Obviamente que la libertad es un derecho humano y es un valor esencial y prescindible que tenemos todas las personas de elegir entre hacer o no hacer cualquier cosa. Esta libertad personal que tiene cada uno de nosotros está dentro de un marco constitucional, es decir, todos tenemos la libertad de transitar por donde nosotros se nos dé la gana, siempre y cuando no afectemos derechos de terceras personas. De hecho, la misma Constitución y la ley procesal nos dice en qué momento esa libertad de tránsito pues nos es restringida. Bien, los supuestos que nos dice la ley para privar de la libertad a una persona nos habla la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales de tres supuestos, amigos. El primero es la flagrancia. Esta se encuentra consagrada en el artículo 16 Constitución, párrafo quinto, así como el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También, otra forma de detener a una persona es a través de un caso urgente, que está establecida en el artículo 16 Constitucional, párrafo sexto, así como en el 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por último, otra manera de que nos quiten esta libertad de tránsito es a través de una orden de aprehensión, y esta también está consagrada en el artículo 16 Constitucional, párrafo tercero
y cuarto, así como del artículo 141 al 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que este tema de la orden de aprehensión tiene también una gama de particularidades que será muy interesante platicar en alguna otra charla, pero hoy nos vamos a concretar, a hablar del tema de la flagrancia. El artículo 16 constitucional, amigos, nos habla en su quinto párrafo que cualquier persona puede detener al indiciado y nos habla de dos hipótesis o dos supuestos. El primero de ellos es que se puede detener a la persona en el momento mismo en que está cometiendo el delito, o, nos dice la propia Constitución, inmediatamente después de haberlo cometido. Pero además de esto nos dice dos requisitos indispensables que nosotros como litigantes debemos de verificar. El primero de ellos es que una persona cuando sea detenido debe ser puesta de inmediato a disposición. ¿Ante quién? Ante el Ministerio Público. Y además, el segundo requisito es que exista un registro de esa detención. También nos habla la Constitución respecto al caso urgente. Este se encuentra consagrado en el sexto párrafo de la Constitución y nos habla que deben de ser tres requisitos indispensables para que se dé el caso urgente. El primero, que se trate de un delito grave. El segundo, que haya riesgo de la sustracción de la acción de la justicia del indiciado. Y el tercero, que no se pueda acudir a la autoridad judicial por razón de la hora, por razón del lugar o de las circunstancias. Este caso urgente, amigos, si ustedes conocen de alguno que nos puedan aportar conocimiento, pues se los vamos a agradecer. Desde que yo estaba en la fiscalía y como litigante, no me ha tocado un asunto de caso urgente porque en algunos lugares los juzgados están muy lejos de las zonas donde quizás se cometen los delitos. Entonces, los juzgadores anteriormente tenían horarios, por ejemplo, en el Estado de México, de 8:30 a 3 de la tarde. Entonces, ahora con este nuevo sistema, los horarios se ampliaron. Hay jueces de guardia. A ustedes les han tocado, me imagino, audiencias donde salimos de madrugada o nos fijan audiencias. A mí me han fijado audiencias a las 5 de la mañana. Entonces, constantemente hay guardias. Es muy difícil ya acreditar esta situación de que por el lugar o la hora no es posible acudir ante el órgano jurisdiccional. Por eso, desde mi particular punto de vista, este caso urgente pues está un poco desfasado. No significa que no se aplique, tan es así que pues está en la Constitución y en la ley procesal. Sin embargo, para efectos prácticos pues ya está desfasado. Bien, regresando al tema de la flagrancia, que es el tema que nos ocupa, el artículo 146 de la ley procesal nos habla de dos fracciones. La primera fracción de este 146 nos dice que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de... Creo que no necesita mayor explicación, ya que este es muy entendible. En el momento en que el policía va pasando y ve que una persona está cometiendo un delito, un robo, está golpeando a alguien, están tratando de secuestrar a alguien o de privar de la libertad a alguien, en ese momento el policía puede actuar, detener a esta persona en el momento en que está cometiendo el delito. Entonces, ahí no hay mayor parámetro para hablar de una flagrancia en la fracción primera. La fracción segunda, amigos, nos habla de que se puede detener una persona por flagrancia inmediatamente después de cometerlo, pero nos habla en sus dos incisos de ciertos requisitos. El primero nos dice que es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido de manera material e ininterrumpida. Ahora bien, ¿qué debemos entender con esta persecución material ininterrumpida que a veces nos cuesta trabajo como ministerios públicos explicarlo y como defensores entenderlo? Pues muy sencillo, esta detención, esta persecución material ininterrumpida, amigos, pues se constriñe a que son actos materiales que se dan en un espacio y tiempo desde que la víctima pide ayuda a fin de detener al agresor hasta que se da un seguimiento y captura del mismo. Por ejemplo, suponiendo un ejemplo que, bueno, Dios no lo quiera, toco madera, pero que entren a mi oficina y aquí asalten o roben en mi oficina, que estoy aquí, me amarren, me dejen aquí, y pues se van los ladrones, vacían mi oficina, se llevan todo lo que hay en mi oficina, pues en cuanto yo me pueda desamarrar o en cuanto venga alguien a auxiliarme, desde ese momento yo
estoy pidiendo ayuda, o a lo mejor no se escondí mi teléfono, y aún y cuando me dejaron amarrada me puedo desamarrar, pedir auxilio, llamarle a algún familiar, a la policía, al 911, y desde ahí empiezan estos actos materiales para detener a esta persona. Yo a través de mi teléfono llamo al 911 o a la policía, acaban de entrar 2 sujetos, uno de 1,90, moreno, con el cabello corto, con lentes rojos, etcétera. Entonces, pues desde ahí empiezan estos actos materiales para esa persecución de esta persona. Es ininterrumpida en la segunda hipótesis que les comento porque constituye justamente una unidad de sentido normativo, valorativo para el seguimiento y captura. Es decir, no hay una interrupción entre esa secuencia de buscar a la persona que cometió el delito. Entonces, a esto se refieren estas cuestiones que nosotros, como ministerios públicos, explicarlo debidamente, porque, por ejemplo, hay detenciones, incluso ya la Corte se pronunció respecto a las geolocalizaciones, que puede haber una persecución a través de las geolocalizaciones, y pues si el robo fue a las 10 de la mañana a una persona que iba en un tráiler y hubo una persecución y finalmente lo detienen hasta las 10 de la noche, pero nunca hubo una interrupción entre esos actos para detener a la persona y siempre hubo esos actos materiales, pues el Ministerio Público tendrá que acreditar en audiencia inicial esta cuestión que les estoy platicando. Y la defensa, a su vez, tendrá que verificar si efectivamente esta persecución fue ininterrumpida y si efectivamente están o existen estos actos materiales para detener a esta persona. Me regreso un poquito, un segundito, para hablar de el inciso B. El inciso B, amigos, nos dice que también hay flagrancia cuando la persona es señalada víctima, el ofendido. Esta es una hipótesis, porque este inciso B nos habla de varias. La segunda, creo que esto es muy claro, cuando la víctima o el ofendido dice, me acaba de asaltar esta persona, lo reconozco porque es así, o sale y ve a la policía y le dice a la policía, ayúdame porque una persona me acaba de robar o me acaban de violar, etcétera. Entonces, desde ahí es señalado por la víctima, el ofendido. También nos habla este inciso B cuando algún testigo presencial de los hechos también hay un señalamiento por este testigo presencial o de alguna persona que intervino también con el indiciado en la comisión del hecho delictivo y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o producto del delito. Está en varias pláticas en las que luego me invitan, pues siempre el típico ejemplo que les digo, imagínense que yo estoy en un salón de clases, estoy dando clases, hay cámaras en el aula, de repente entra un alumno y me dice, maestra, le encargo mi celular, y yo le digo, estoy dando clase, ponlo en mi bolsa, por favor, y a 10 minutos llega la policía, llega la directora y me dice, tú tienes mi celular y me lo robaste de la oficina. Por Dios, yo siempre he estado aquí en mi salón de clases. A ver, vamos a revisar tu bolsa y ahí está el celular, porque yo nunca le pregunté a mi alumno, oye, ¿y de quién es? ¿Es tuyo? ¿No es tuyo? Y mientras son peras o son manzanas, hay indicios para que haya un señalamiento, una flagrancia por señalamiento, y pues bueno, me llevarán ante el Ministerio Público. Y en esas 48 horas me llevaré a mis alumnos, pediré las cámaras, haré los actos tendientes a acreditar que yo no tomé ese celular, pero mientras tanto, pues ya estoy en el Ministerio Público 48 horas sufriendo por estas cuestiones de flagrancia por señalamiento. Por eso es muy importante también como litigantes que conozcamos estas modalidades que nos establece el Código Nacional. Otra tesis es que se cuente con información o indicio que presuman que intervino en el mismo. Obviamente que para que opere este inciso B del 146, amigos, tiene que ser como requisito, lo dice la misma ley, no se haya interrumpido la búsqueda o localización. Entonces, aun y cuando existan estas hipótesis, el litigante deberá verificar que nunca se interrumpió la búsqueda o localización, porque si es así, ahí tienen la salida para cuando se vayan a su audiencia inicial. Bien, un segundito. Ahora bien, también la misma ley nos dice que la detención en flagrancia la puede realizar cualquier persona. Cualquier persona que haga esta detención tiene que esperar o tiene que entregarla, a la autoridad más próxima
es decir, a la policía, y esta con la misma prontitud, pues deberá llevarla al Ministerio Público realizando su informe policial homologado. Entonces, los ciudadanos podemos realizar una detención, es algo que si quieres lo haces, ¿no? Pero así como está la sociedad, si vemos que sucede un delito, todos hacemos que no vemos, porque no es una obligación que tengamos, es una obligación cívica, pero no pasa nada si no detenemos a una persona. Sin embargo, amigos, para los policías, para ellos sí es una obligación. De hecho, el mismo Código Nacional nos establece que la detención por flagrancia sí es una obligación para los cuerpos de seguridad pública. Esto en estricto cumplimiento a su deber. Y también el mismo Código Nacional nos dice que cuando los cuerpos policíacos hagan una detención, como les decía en un primer segmento, debemos hacer ese registro, los policías deben de hacer ese registro de la detención y también deben de hacer una inspección del imputado. Coloqué aquí algunos artículos que se relacionan con este tema de la detención en flagrancia, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que lo chequen en su fracción tercera, sexta, séptima, octava y catorceava, nos habla justamente de esta obligación que tienen los policías cuando detienen a una persona, de hacer ese registro de la detención, de inspeccionar al imputado, de hacer el informe policial homologado y de avisar de inmediato al Ministerio Público para que éste le dé las indicaciones pertinentes en caso de detención. El Código Nacional nos habla también, amigos, de la flagrancia en delitos de querella. El artículo 148 del Código Nacional nos dice que puede haber flagrancia cuando son delitos de querella. ¿Y qué va a suceder cuando es un delito de querella? Pues la policía tendrá que avisarle a la víctima o al ofendido de inmediato. ¿Para qué? Porque esta persona, esta víctima o ofendido, tiene 12 horas a partir de que es notificado para que acuda a realizar la querella. Si no acude dentro de estas 12 horas, pues ¿qué creen? Tienen que dejar en libertad a esta persona por falta justamente de esa querella. Ahora bien, si no sabemos o la policía desconoce dónde puede ser localizada la víctima o el ofendido, pues entonces el Ministerio Público tiene 24 horas a partir de esa detención para esperar a que se haga la querella respectiva. Si no se presenta la persona, pues entonces será puesto en libertad el indiciado. Es muy importante que conozcamos esta situación, amigos, porque lo primero que hacemos cuando vamos al Ministerio Público, cuando tenemos un detenido, es verificar el delito. Entonces, si es lesiones, pues ya desde ahí vamos viendo, vamos checando, pues es un delito de querella, vamos a esperar si hay querellante, vamos a esperar si viene dentro de las 12, las 24 horas, y desde ahí vamos proyectando una teoría del caso que ahorita vamos a hablar más adelante. También, si se acredita que hay imposibilidad física de la víctima o del ofendido, pues se agotarán, como les decía, los plazos legales para que el indiciado se retire, el Ministerio Público lo deje con las reservas de ley. Este mismo artículo 148 nos dice que serán parientes por consanguinidad en tercer grado o afinidad en primer grado quienes pueden legitimar la querella si es que la víctima o el ofendido no puede acudir en ese momento. Esto no obsta para que en un posterior momento vaya la víctima o el ofendido pues a querellarse ante el Ministerio Público. Bueno, una vez que ya se detiene a una persona, existen ciertos protocolos y reglas que nos establecen los parámetros internacionales, la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre ellos, les puse aquí de manera muy somera los que se necesitan. Evidentemente que cada uno de ellos es un tema aparte y necesitaríamos una o dos clases para abordar cada uno de ellos. El primero de ellos es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Es importante que como litigante la conozcamos, también como servidor público, si es que somos ministerios públicos. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a verificar si esta detención se realizó con los parámetros legales, si no hubo un exceso de la fuerza, si la policía no torturó al detenido, si la policía no lo llevó a pasear. Recuerden que esto sucedía en otros países. Aquí esto no pasaba, pero ustedes saben que se rumora que en otros países los llevaban a pasear, los llevaban al módulo de policía, les tomaban la foto con la pancarta de se agarró al delincuente de la colonia que ya tenía 10 muertes en su carrera delictiva y cosas así, ¿no? Entonces ahora esto ya no se puede hacer atendiendo a la presunción de inocencia y algunas otras cuestiones que vinieron con la reforma del 2008. También
la Guía Nacional de Cadena de Custodia es muy importante que la analicemos y que conozcamos los parámetros como servidores públicos, ya sea ministerios públicos o como defensores. ¿Por qué? Porque de aquí la obligación del Ministerio Público cuando le llega un detenido es revisar que todo se haga conforme a derecho, es decir, que el informe policial homologado y las cadenas de custodia estén llenadas debidamente. Entonces, si no lo hace así, pues evidentemente que desde ahí la defensa, si nota estas deficiencias, pues le van a servir para sus argumentos en la audiencia inicial o para ir proyectando su teoría del caso si es que hay una vinculación posterior, etcétera. O para iniciar las denuncias correspondientes en los órganos de control internos. También el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. Es muy importante que lo conozcamos porque a veces nos ha tocado que policías, digo con todo respeto porque tengo muchos amigos policías y yo capacito policías, se sienten super policías y hacen más de lo que los protocolos les dicen que hagan. Ellos quieren realizar el embalaje, quieren realizar algunas cuestiones que quizá no están dentro de este protocolo cuando no hay detenido. Cuando hay detenido, evidentemente que sí tienen que realizar esta inspección, evidentemente que tienen que realizar esta cadena de custodia, evidentemente que tienen que dar prioridad a las lesiones de las víctimas o los ofendidos, hacer el informe policial homologado y llevarlo con prontitud al Ministerio Público. Pero insisto, es importante que conozcamos este protocolo porque muchas veces cometen errores que más adelante vamos a ver y que nos puede servir para combatir esta detención. Ahora bien, en caso de que la policía detenga a un ciudadano, ¿qué es lo que tiene que, en primer lugar, hacerle del conocimiento de los derechos constitucionales y procesales, constitucionales consagrados en el artículo 20 constitucional, apartado B, así como sus derechos procesales que están establecidos en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente hacer la puesta a disposición del detenido de manera inmediata sin que lo lleven a pasear, sin que lo lleven a su casa por ninguna cuestión. Entonces, eso es lo que debe de hacer el policía. Siempre capacitar policías, les digo, apréndanse los derechos constitucionales, son menos que los procesales, pero siempre es importante que cuando detengan a una persona hagan del conocimiento esos derechos. Entiendo que a veces la adrenalina del momento y me dicen, licenciada, si le hablo con amabilidad, capaz que saca una pistola o no sé, siempre tengo que priorizar mi seguridad y la seguridad de los ciudadanos. Efectivamente, pero eso no los exime de que les digan. Obviamente, entiendo la adrenalina, no le van a decir, ay, usted disculpe, pero mire, tengo que hablar con usted respecto a sus derechos. No, pero al momento de hacer la detención, les digo, mientras les hacen manita de puerco, por favor, háganle del conocimiento esos derechos. El artículo 20 constitucional, aquí los anoté, pero los vamos a abordar de manera muy rápida. Pues ya sabemos que el primero de ellos, que están en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de ellos es la presunción de inocencia. También tiene derecho a guardar silencio o a declarar si decide guardar silencio, no puede ser utilizado en su contra. Evidentemente que está prohibida la tortura. Tiene derecho a que se le informe, ojo con a que se le informe en el momento de su detención o comparecencia ante el Ministerio Público los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. También se le recibirán testigos y demás pruebas que crea pertinentes, concediéndole el tiempo necesario conforme a la ley. ¿Para qué? Para que puedan incorporar esas pruebas o esos medios o datos de prueba, según sea el caso, y también pues el órgano debe auxiliar para obtener la comparecencia de los testigos cuando así se lo solicite el indiciado. También debe ser juzgado en una audiencia pública por un juez o un tribunal. Serán facilitados todos los datos que solicite. Esto es muy importante porque a veces nos hemos topado en los ministerios públicos que nos dicen que nos van a prestar la carpeta hasta que vayamos a la audiencia inicial o que nos dicen no te puedo dar copias hasta que vayamos al juzgado. Es un tópico que trataré más adelante, pero es importante que sepamos, obviamente, que la Constitución nos habla que es un derecho, que le serán facilitados todos los datos que solicite él y su defensor. Tendrá obligación cuando se encuentre detenido o cuando se pretenda
recepcionista. También me ha tocado que me dicen, como se va a reservar, porque así le llaman todavía, pues no te puedo dar copias, no te puedo dejar ver la carpeta hasta que yo necesito que él declare. Entonces, todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, ¿qué hacer cuando nos toque una situación de esta naturaleza? Otro derecho es que será juzgado antes de 4 meses. Si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excede este tiempo. Tiene derecho también a una defensa adecuada por un abogado y si no tiene dinero para pagar este abogado, pues el Estado deberá proporcionarle un defensor público. Y bueno, no podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores. Que bueno, ahora sí que a veces nosotros como defensores quisiéramos que fuera así porque no nos pagan, pero la ley dice que no. Si no nos pagan, pues ya es culpa del abogado, no del indiciado. Entonces, no hay problema, no pueden estar detenidos por esa particularidad. Y bueno, el artículo 113 del Código Nacional nos establece la gama de derechos procesales que tiene toda persona imputada, que bueno, no los vamos a analizar en este momento, pero están en las láminas para que ustedes también cuando tengan oportunidad los analicen cada uno de ellos. Ahora bien, ya que el policía lo detuvo en flagrancia en alguna de las hipótesis que ya comentamos, ya que el policía le hizo del conocimiento de los derechos y ya que el policía está en aptitud de hacer el informe policial homologado, ¿qué tiene que checar? Pues los parámetros establecidos en la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de mayo del 2019. Les dejo los links también para cuando tengan oportunidad nos adentremos, porque todo esto está concatenado cuando tenemos una persona detenida. Esta ley nacional nos va a establecer los procedimientos de control y seguimiento de la forma en que se efectuó la detención de una persona. También esta detención forma parte, este registro de detención forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. El objetivo de esta ley, amigos, es prevenir la violación de los derechos humanos de las personas detenidas, evitar actos de tortura, evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes o evitar la desaparición forzada. Ya ven que estos temas están muy de moda en otros países. Aquí eso no se da. Y también este sistema de consulta del registro es una herramienta tecnológica que permite a cualquier persona realizar una búsqueda de personas detenidas. Entonces, si nos hablan y no sabemos si efectivamente esté en algún lugar o simplemente a veces nos dicen detuvieron a mi familia pero ni siquiera sé dónde está, nosotros como litigantes podemos accesar a estas páginas con los datos de nuestro representado para saber en qué ministerio público está o se encuentra detenido y no andar de un lado a otro buscando en los ministerios públicos dónde está nuestro detenido, porque no sé, los que son litigantes y nos están escuchando, pues no me dejarán mentir que a veces nos dicen, ahora está en el MP, por ejemplo, hablando de aquí del Estado de México, está en Toluca, vas a Toluca, no está en Toluca en la central, está en Metepec, vas a Metepec al turno y te dicen, no, es que es un secuestro, está en la especializada de secuestro, vas a la de secuestro y te dicen, no, pero es que es un asunto relevante, está en la FAE, y te vas a la FAE, entonces te traen así como pelotita de ping pong. Entonces, ya con este registro de detenciones, pues ya podemos saber dónde se encuentra nuestro representado. Les dejo también en las láminas los fundamentos legales de la detención. La Constitución Política nos dice estos fundamentos, también el Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos atingentes a una detención de una persona, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, también los acuerdos de cada fiscalía. Son estos fundamentos. También tenemos fundamentos internacionales de las detenciones, amigos, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Muy importante que los conozcamos, que los leamos, que los entendamos para que nosotros podamos defender a nuestro representado en sede ministerial o en sede jurisdiccional. También la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre nos habla en relación a las detenciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 2 y 3 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 3, 7, 9 y 10. El artículo 152, amigos, nos habla, además de los artículos que ya mencioné hace un momento,
estos derechos que le asisten al detenido cuando está en sede ministerial. Entonces es importante que los conozcamos. En primer lugar, informar a alguien de su detención. ¿Por qué es importante que lo conozcamos? Porque a veces cuando revisamos la carpeta, ¿qué creen? No hay constancia de que nuestro detenido haya tenido esa comunicación que debe tener con alguno de sus familiares para informar que fue detenido. 2, consultar en privado con su defensor. ¿Qué nos pasa? Que a veces los litigantes, platíquenme sus experiencias, pero a veces quieres hablar con tu representado y te dice el MP con el ministerial. Con un ministerial que mide como 2 metros, bueno, los que me conocen saben que yo soy mini, entonces me quieren intimidar con mis compañeros de la policía ministerial de 2 metros y están ahí escuchando. Espérenme, la comunicación es privada. Entonces, ojo con esto. También recibir una notificación escrita que establezca sus derechos y las medidas para obtener asesoría legal. Muchas veces como litigante, nosotros en nuestros argumentos hemos sido contundentes o hemos sido firmes en el sentido que no les hacen un acuerdo de retención, que no es lo mismo que un acuerdo de detención, pero bueno, eso es otro tema aparte. Cuando el Ministerio Público recibe al detenido, tiene la obligación de hacer un acuerdo de retención y decir, bueno, tú vas a tener aquí las 48 horas que me permite la ley, mientras investigo si hay elementos para una audiencia inicial o no. Y la otra, desde que llega ahí, muchos ministerios públicos confían que su informe policial homologado viene con su cartilla de derechos y con eso para ellos es suficiente, pero la misma ley establece, si ya llegó a sede ministerial, lo primero que tienes que hacer es hacerle del conocimiento nuevamente sus derechos. Incluso los que han ido a audiencia inicial, lo primero que hacen los jueces de control es preguntar, ¿le hicieron del conocimiento sus derechos? Y no importa que ya se los hayan hecho del conocimiento anteriormente, tienen esa obligación preguntarle a la persona indiciada y él les dice sí o les dice no. Entonces es importante que chequemos eso en la carpeta de investigación. También tiene derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con aseo personal. Esto a veces es muy difícil. Los que andamos litigando y luego andamos en las galeras, no les digo de dónde, pero a veces las galeras están nefastitas y están llenas de indiciados. También tiene derecho a no estar desnudo ni estar en prendas íntimas. Tiene derecho cuando tenga que entregar su ropa, que se le den prendas de vestir y de recibir atención médica si padece alguna enfermedad o sufre trastorno mental. Ojo con esto. Nosotros hemos obtenido libertades porque se me vino ahorita a la mente un asunto de un chico que lo detienen, pero la policía cuando lo llega y lo detiene, pues no sé si quiso huir o no sé, lo atropella. Entonces llega al Ministerio Público, lo ponen a disposición, el chico traía la pierna rota y nadie se dio cuenta o nadie se quiso dar cuenta. El Ministerio Público lo quiso, bueno, pues lo mando al hospital más cercano para que lo revisen y ahí en el hospital le dieron un mejor alito y regresó. Entonces cuando llega al penal, cuando llega al penal ahí se dan cuenta que tiene la pierna rota, entonces se acreditó en la audiencia inicial, evidentemente esta tortura, este exceso de la fuerza al momento de detenerlo y pues evidentemente que se obtuvo su libertad. Pero por eso es importante conocer estas cuestiones. Ahora bien, el detenido, cuando llega al Ministerio Público, el artículo 16 constitucional dice que el Ministerio Público lo puede retener hasta por 48 horas. Este es todo un tema, amigos, porque a pesar de que la ley nos dice hasta 48 horas, te agotan hasta el último minuto algunos ministerios públicos, a sabiendas que es una aportación de un cigarro de marihuana, a sabiendas que es una aportación de una navaja, pero aún así me dicen, es que son instrucciones superiores. Bueno, pues déjenlos que se asignen entonces. Y bueno, a pesar de que hagas y deshagas, en algunos otros estados, me ha tocado como Guanajuato, ahí sí, asunto no me da para llevar a la audiencia inicial, no es un delito que merezca prisión preventiva oficiosa, entonces le dan su libertad a las 12 horas. Pero bueno, en algunos estados sí, en algunos no. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público una vez que llega el detenido, el policía con el detenido? Pues primero va a hacer la identificación y registro del detenido. Previo a que, ya les decía, el primer respondiente hizo su informe policial homologado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Identificar al detenido, incluso en el Estado de México, para que un policía puede ingresar a un detenido, les piden el CURP. No sé en otros estados, pero solamente lo he visto en el Estado de México. También
verifica que el detenido conozca sus derechos. Por eso les digo que esta parte es muy importante, aunque a veces los ministerios públicos no le den la importancia que realmente tiene, pero es importante que le den a conocer nuevamente sus derechos. También el Ministerio Público está obligado a examinar esta legalidad de la detención. El artículo 149 del Código Nacional dice que si no pasa ese control de legalidad en el primer filtro, que es ante el Ministerio Público, por tortura o por alguna de las situaciones que ya he comentado, entonces lo que debe hacer el Ministerio Público es darle la libertad al indiciado con las reservas de ley y realizar las sanciones, las correspondientes, a efecto de que se hagan las sanciones disciplinarias o las denuncias penales correspondientes. Esto también es muy importante que lo conozcamos, porque nos ha tocado que mientras mi compañero está denunciando, está asesorando al detenido, nosotros estamos iniciando en Contraloría, en Visitaduría o en las Fiscalías Anticorrupción, justamente por esta cuestión de tortura o de cuestiones que realizan de manera ilegal los primeros respondientes. También debe verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. El Ministerio Público debe verificar si efectivamente hay o no hay flagrancia en este evento que llevan a disposición los policías. Y empezar con las diligencias de investigación, como el acuerdo de retención, las entrevistas correspondientes, no sin antes iniciar el NIC o el NUC aquí en el Estado de México, en algunos otros lugares causa penal, en algunos otros lugares le llaman carta de investigación. Entonces primero la inician y después ya hacen todas estas diligencias. Después, ¿qué hace el Ministerio Público? Toma la decisión en dos sentidos. El primero, otorgar la libertad del detenido de ley, o el segundo, poner a disposición al juez de control una vez que pasan estas 48 horas. Evidentemente que en esas 48 horas el Ministerio Público tendrá que verificar esa existencia del hecho delictuoso, la calificación delictiva, la probable intervención del indiciado y evidentemente que la solicitud de prisión preventiva cuando el delito es sancionado con pena privativa de libertad. Me ha tocado también acudir a audiencias donde los jueces de control regañan al Ministerio Público y le dice, a ver, usted me está trayendo unas lesiones y va a pedir prisión preventiva justificada. Está acreditado que tiene un arraigo en el lugar, cuando está acreditado que no hay riesgo de la sustracción de la acción de la justicia y cuando está acreditado que no hay riesgo para la víctima ni para los testigos, y aún así usted me está pidiendo una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por favor, Ministerio Público. Y bueno, a veces no entiende que el mismo artículo 140 nos dice, Ministerio Público, si tú tienes un detenido y no merece la pena la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, entonces, Ministerio Público, tú tienes que determinar si vas a pedir preventiva justificada. Y si no es así, ¿para qué lo llevas al juzgado? Te saturas tu Ministerio Público de Trabajo, saturas al juez de trabajo, y bueno, a nosotros los defensores no, porque nos dan día, ¿no? Pero vaya, se complican con este tema, a veces con instrucciones superiores, a veces no lo sé, pero la ley es muy clara. Si no vas a pedir una medida cautelar de prisión preventiva justificada, no lo lleves al juzgado. Posteriormente puedes hacer una formulación de imputación sin detenido, no lo sé, alguna suspensión, un mecanismo alterno de solución de controversias, verificar alguna otra cuestión. Pero bueno, así es como se estila. Bien, estos son los lineamientos o los parámetros que vimos de manera muy rápida, muy rápida, porque les digo, cada uno de ellos es todo un tema. Ahora viene lo bueno. Ya sabemos todo esto. ¿Y qué hacemos en las 40 horas de detención? Muy bien, pues punto número 1, cuando nos llama el cliente, dice por ahí algún amigo mío, el punto número 1, Jacqueline, es cobrar. Pero es de manera subjetiva. El punto número 1, como estrategia o como tips que me han servido en la práctica y que espero les sirva a todos ustedes, y aquí sí el orden del producto no altera el resultado, puede ser, así los enumeré, pero vaya, no significa que
que tengan este orden establecido. El primero de ellos es cuando nos llaman a las 12 de la noche, que está uno en su cama o en su casa viendo una película, y que te dicen, licenciada, tengo un detenido. ¿En dónde? En el Ministerio Público de Valle de Bravo, suponiendo. Híjole, bueno, pues vámonos a Valle de Bravo. Entonces ya nos vamos. Lo primero que tienes que hacer es sacarle copias a tu cédula, porque la verdad que hay compañeros ministerios públicos como te molestan con la cédula o aún teniendo fotocopiadoras no te permiten copiar a tu cédula. Pero bueno, vas al Ministerio Público con tu cédula. ¿Y qué pasa? No sé si me escuchen. ¿Sí me escuchan? Porque dicen que mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede decir si me escuchan? ¿Escuchan? Ay, ay, muy bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, todo va perfecto. El audio y el video está corriendo perfecto. No se preocupe, aquí estoy al Perdón, es que pendiente. decía mi pantalla que tenía internet inestable. Perdón, por ahí vi un comentario que dicen, ¿cómo que cobrar? Discúlpeme si la persona se sintió ofendida. Quien hizo el comentario, les comento, nosotros también hacemos mucho trabajo pro bono. O sea, esto fue, no sé, eh, pues broma, pues, no lo toman a pecho. Yo soy litigante, me dedico a esto, pero también hacemos trabajo pro bono. Evidentemente, pues que el Ministerio Público no va a cobrar, ni el Defensor Público, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema. Lo primero que tenemos que hacer es acudir al Ministerio Público con nuestras copias de la cédula. ¿Qué pasa cuando llegamos a sede ministerial? Porque muchas veces me dicen mis alumnos, usted lo dice muy sencillo, llego al Ministerio Público y la primera persona que te bloquea en la entrada. Ahorita con esto de la pandemia no pueden pasar. Nosotros que somos varios en el despacho, siempre nos dicen, entra uno por el tema de la pandemia. Y digo, bueno, pues está bien, aunque yo siento que estás coartando ese derecho de defensa, pues también lo es que hay un derecho a la salud. Entonces, pues ahora entras tú y yo me quedo aquí afuera, ¿no? Entonces, entras y ¿qué pasa? Llegas con el MP y te tocan de dos. En mi experiencia, no digo que siempre sea así, porque insisto, todos los que litigamos tenemos experiencias diferentes, pero en mi experiencia son dos situaciones. La primera, te toca un ministerio público sumamente amable, muy light, buena onda, y que te dice, híjole, licenciada, estoy recibiendo la apuesta. No seas malita, mira, ya son las 3, 4 de la mañana, no seas malita, vente mañana vente a las 10 de la mañana que hay el cambio del turno y ya te van a atender sin mayor problema, ahorita tengo trabajo, y va uno pensando, ay, qué bien me atendió, mañana regreso. Llegas al otro día a las 10 de la mañana y te dicen, híjole, ¿qué cree que me dejaron la carpeta hecho un desparpajo? Deme oportunidad de checarla, véngase a las 10 de la noche y le prometo que ya le doy la información. Y tú sigues pensando, ay, qué buena onda, a las 10 de la noche regreso y ya me den la información. Regresamos a las 10 de la noche, híjole, Emily, tengo mucho trabajo. Mañana a las 9, le juro por mi santa madre que le doy la información. Y tú dices, bueno, pues sí, pobrecitos, tienen mucho trabajo. Y mientras todo este tiempo, ya te comieron tus 48 horas, ya llegas al otro turno y ya cuando llegas, ¿qué crees? Que ya están trasladando a tu detenido o a tu representado, ya lo están trasladando a sede judicial. Entonces ahí es cuando dices, chispas, no hablé con él, no le pregunté nada, no pude ver la carpeta, etcétera. Cuidado con esto. O te toca el otro que te dice, no te doy acceso porque no quiero, por mis pantalones, porque hasta que vayamos hasta el juez de control a la audiencia inicial, ahí te doy acceso. Perdón, o sea, les digo, van retrasando el tiempo, te come el tiempo y ya no hiciste nada y yo no te doy acceso. Oye, pero ¿qué crees? Que la convención, ¿crees que los derechos humanos? Pues sí, y tú ahí en una zona lejana a las 3 de la mañana, sin que nadie te atienda, sin que te permitan hablar con tu representado, ¿qué hacen? Nos ponemos a llorar, nos ponemos a rezar o qué hacemos. Entonces, pues lo primero que hay que hacer, evidentemente, es buscar esta comunicación privada con el indiciado, conocer la forma de detención. Si nos llega a tocar alguna situación como las que les acabo de comentar, que no nos permitan ver la carpeta por el exceso de trabajo o que de plano nos digan que no, pues
Estado tiene órganos de control interno. Esto es muy importante que lo conozcamos. Por ejemplo, en el Estado de México, cada ministerio público tiene un tono rojo, que a veces algunos litigantes me dicen, es que no sirve, no nos hacen caso. En lo particular, yo puedo hablar que ese teléfono sí sirve, a mí me ha ayudado, yo cuando trabajaba también en la fiscalía, sé que sí sirve porque te presionan y te piden informes y tienes que dar la atención como te la están pidiendo, o sea, tienes que hacer las cosas bien. Como litigante también llamas, así sean las 2, 3 de la mañana. Siempre hay guardias en las oficinas de los fiscales generales o de los procuradores, como quieran llamarle. Siempre hay guardias y siempre va a haber gente que te atienda. Entonces, pues comentar esta situación, yo lo he tenido que hacer y gracias a eso pues le dan la instrucción al Ministerio Público para que me permita ingresar, hablar de manera privada con mi representado y darme acceso a la carpeta de investigación. En otros estados es lo mismo, siempre hay órganos de control interno. En la Ciudad de México tienen las denuncias por chat, en algunos otros lugares también llamas a visitaduría, sobre todo también me ha funcionado en los juzgados federales. Es importante que conozcamos estos números. Ahí a nivel federal lo que ayuda bastante es visitaduría. Si no te quieren atender porque tienen a veces muchos vicios arraigados del sistema tradicional, visitaduría. Llama a visitaduría. En una ocasión a mí no me querían dejar incorporar datos de prueba. Hablé a visitaduría, les llamaron la atención y me aceptaron mis datos de prueba para comentarlos en la audiencia inicial. Entonces, ese es el primer punto. Ahora bien, no son las 3 de la mañana, estás en el edificio sede donde está el fiscal general, pues acude a la guardia de cada fiscalía, al superior jerárquico, al subprocurador, al fiscal regional o como tenga su nomenclatura, también sirve. Siempre hay que movernos en beneficio de nuestros representados. En primera, porque es un servicio que nosotros estamos brindando. Y en segundo, si fue legal o no esa detención, y si nosotros no vamos acreditando o generando esos actos para acreditar esa detención ilegal, pues en qué momento pensamos hacerlo. Por eso es importante esta situación. Y la otra que también a nosotros nos ha funcionado bastante, justamente es el amparo indirecto por incomunicación. Les decía hace un momento, el hecho de que tú quieras ver a tu representado y te diga el Ministerio Público, pase con 2 ministeriales que miden 2 metros, entonces, permíteme, la comunicación es privada. No me importa. Entonces, tu amparo indirecto por incomunicación. También recuerdo que anteriormente se estilaba que le decían a los familiares, ¿quién es el familiar del detenido? Yo soy la familiar, tráigame copia de la identificación. Y con la desesperación los familiares, sí, aquí está la copia. ¿Y qué le ponían? Ahí le ponían, con eso trataban de justificar que no había incomunicación. Y ya tú llegabas y le decías al cliente, ¿qué pasó? Pues me pidieron mi credencial y ya pasaste a ver a tu familiar. No, ya te dieron informes, tampoco, pero ya estaba agregada la identificación del familiar con la constancia de que no está incomunicado, de que no se le han violado sus derechos y demás. Entonces, ojo con esto, también es importante que cuando nos llamen como defensores, decirle a tu cliente o a los familiares de tu representado, tengan cuidado con la información, con la documentación más bien que le dan al Ministerio Público, porque les digo, eso sucede cuando ves la carpeta, ya está la copia de la credencial con la constancia de que no está incomunicado. Entonces, cuando interpones tu amparo indirecto por este tema de incomunicación o por tortura, pues llega la autoridad federal, el ejecutor, y ¿qué ve? Que hay una identificación. Entonces, mucho cuidado con esto, es muy importante que lo conozcamos. Y también como estrategia, llegas al Ministerio Público y si te bloquean desde que llegas, híjole, pues ¿qué crees? No venía preparado, pero aquí vengo con mi amparo. Entonces, llévalo a donde corresponda para que se hagan las diligencias pertinentes y se hagan rápido también. Entonces, esa es otra cuestión que les ayuda. Ahora bien, una vez que ya te dan acceso a esta carpeta, primero, pues, hablar con tu representado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darle a tu representado cómo te detuvieron, a qué hora te detuvieron, dónde te detuvieron. Eso es básico que le preguntemos al representado. Todo lo que tenga que ver con esa detención. ¿Por qué? Porque cuando tú como litigante ya tengas esa información, vas a poder generar actos de investigación en favor de tu representado.
Ahorita voy a explicar cómo, pero pues básicamente le vas a preguntar a tu representado, ¿cómo te detuvieron? ¿A qué hora te detuvieron? ¿Dónde te detuvieron? Y bueno, después de esta situación, insisto, revisar la carpeta. Obviamente que nosotros como defensores tenemos la obligación y el derecho de revisar la carpeta de investigación. Les puse aquí que me acordé de no aceptar acuerdos reparatorios sin conocer la carpeta. En algún lugar de la República que tuve un detenido, llegamos por este detenido y nos decían que era un robo a casa habitación. Entonces no nos dieron acceso a la carpeta, pero el Ministerio Público nos dijo, ahí están los ofendidos con su abogado. Y les llamó, vengan para acá, ya viene el ofendido con su asesor jurídico privado. ¿Qué pasó? Llegué en un arreglo y me dice, licenciada, páguenles y ya, no hay problema, con eso se acabó el problema. Dije, muy bien. Y ya el asesor jurídico se acerca a mí y me dice, es tanto, si nos dan tanto, con eso retiramos la denuncia y cada quien para su casa. Dije, muy bien. Ya lo escuché muy atenta. Dije, muy bien, sí. Déjeme checar, licenciado, déjeme checar. Y el Ministerio Público insistía, el acuerdo reparatorio, licenciada, es un robo a casa habitación. Imagínense, esto va para control, seguramente lo van a vincular. Bueno, le dije, bueno, licenciado, ¿cómo voy a llegar a un arreglo de una cantidad? Ni siquiera sé lo que se robó y usted quiere que llegue a un acuerdo reparatorio sin conocer la carpeta. Por Dios, es ilógico. Entonces, también hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. En este caso en particular que les comento, leímos la carpeta, no se daba evidentemente el robo a interior de casa habitación como pretendían hacerlo valer. Incluso cuando hicimos nuestra investigación como litigantes había cámaras que la persona nunca entró al domicilio. Entonces imagínense si yo hubiera dicho sí, es un robo a casa habitación, seguramente lo van a vincular, pues sí pago. No, hay que verificar. Una cosa es la historia que nos dice el Ministerio Público, el asesor, incluso hasta nuestro cliente, ¿no? Pero nosotros debemos ser perceptivos y verificar qué es lo que hay en la carpeta y qué es lo que nos conviene para poder defender o ir armando nuestra teoría del caso. Otro punto, les decía, hablar con el detenido para ver si hay testigos, si fue torturado, todo lo que nos diga el detenido en relación a esta cuestión de la tortura y de la detención. Otro punto, verificar la lectura de derechos del imputado. ¿Por qué es muy importante esto? Yo he visto informes policiales homologados que todo el informe policial lo hacen en computadora, ¿cierto o no? Y digo, Dios mío, ¿en qué momento les dio tiempo? Si la ley te dice, lo detienes, lo llevas de inmediato al Ministerio Público y te dio tiempo de hacerlo en computadora, ya llevas tu computadora, tu laptop y tu impresora. Digo, no dudo que los policías estén súper bien capacitados, pero ¿en qué momento lo hiciste? Pero bueno, ese es otro punto. Aparte de que tienen todo su informe policial homologado en computadora, resulta que la lectura de derechos está a mano y revisas la firma de tu representado y no es su firma, no coincide con la que está en su credencial, no coincide con la que plasmó cuando fue trasladado al centro preventivo, no coincide con nada. Entonces dices, esta firma de dónde salió. Pero ojo, si tú no lo checas, si tú no haces patente todas estas situaciones en audiencia inicial, pues entonces pues nos vamos quedando sin argumentos. Por eso es importante analizar la carpeta de investigación paso por paso. Les decía, verificar esa lectura de derechos del imputado para verificar a qué hora le hicieron del conocimiento esta lectura de derechos. En mi experiencia, hay muchos informes policiales que dejan libre o más, no llenan el espacio donde viene la hora. Entonces, ¿esto es violatorio de derechos fundamentales o no es violatorio? Que no le pongan la hora. Pero en el informe policial homologado sí refieren a qué hora fue detenido. Entonces, hay que tener cuidado con esto, amigos. También deben analizar, esto es muy importante, analizar el certificado médico de lesiones. Si este certificado coincide o no con lo que nos dice nuestro representado. ¿Por qué? A veces tú entras a Galeras a verlo y el pobre está como Santo Cristo. Incluso en algunas páginas policíacas donde detienen a las personas, los ven con el ojo hinchado, la boca
con sangre y dicen, Dios mío, a pesar de que les ponen el cuadrito aquí, es evidente que fueron golpeados. Entonces, lo ves a simple vista y está mogreteado, está golpeado, pero ¿qué crees? El certificado no te dice nada de eso. ¿Qué dice el certificado médico? Sin lesiones recientes al exterior. Y tú dices, wow, este médico legista, híjole, no sé, a lo mejor necesita lentes o no sé, o te pone a pensar si tu representado lo golpearon en galeras, o cómo justifican esas lesiones que tiene tu representado. Entonces, debes checar que el certificado médico de lesiones coincida con lo que tú estás viendo, con tu representado. También debes de verificar la hora en que se realizó este certificado médico, porque es muy importante para tus argumentos que vas a utilizar en tu audiencia inicial. Les decía, otro punto, estudiar la carpeta de investigación, la detención si es ilegal, por tortura, por exceso de tiempo, por llevar a pasear al detenido, lo que les decía que se acostumbraba en otros países. Al momento que veas la carpeta de investigación, pues evidentemente que te vas a dar cuenta si hubo tortura, si dicen que lo detienen a las 8 de la mañana y lo ponen a disposición a las 5 de la tarde y no justifican. Y ojo con esto, les decía, a veces el Ministerio Público nos dice, híjole, dame chance, estoy integrando la carpeta, apenas estoy recibiendo el informe policial homologado. Lo siento, licenciado, yo entiendo que tienes trabajo, pero también la ley dice que yo puedo estar desde que él ha sido de... Entonces, pues voy a estar aquí, viendo, escuchando, no me importa, aquí voy a estar viendo las actuaciones que están haciendo. ¿Por qué? Porque ahí estás verificando que las cosas se hagan como se deban de hacer. Y a veces pues, los ministerios públicos sí, o sea, evidentemente que se van a molestar y van a decir, ay, esta licenciada, ¿cómo? Es insidiosa. No, no es que sea insidiosa, ni mucho menos, simplemente estoy defendiendo los derechos de mi representante. También otra cuestión, analizar la hipótesis de flagrancia. ¿Qué tal si ni había flagrancia? Entonces es muy importante que nosotros analicemos si existe o no esa flagrancia en base a lo que ya vimos en la primera parte. Si fue detenido al momento de cometer el delito, si fue detenido momentos después o si fue detenido por señalamiento. Checar quién lo está señalando y todas esas cuestiones que al final del día nos van a ayudar para nuestra audiencia inicial. También les decía, analizar el informe policial homologado, nos ha pasado en nuestra experiencia, ojo con esto también. Hacen el informe policial homologado, ponen coordenadas que no coinciden cuando tú, bueno, a mí me ha tocado, yo como defensora, voy a esas coordenadas, incluso saco mi mapeo satelital. Bueno, el maestro Julio, que él es el experto en hacer todas esas cosas, mi compañero el maestro Julio, hace los mapeos y demás, y no corresponde el lugar con el que está en el informe policial homologado. Otra cuestión que me ha pasado en la práctica, amigos, es las identificaciones de los primeros respondientes vencieron hace 3 años. ¿Qué certeza jurídica tenemos que ese policía en realidad tenga facultades para hacer esa detención o que en realidad sea parte de alguna corporación policíaca? Entonces, nosotros lo hemos hecho patente en audiencias iniciales y nos ha ayudado para obtener libertades, entre otros argumentos que nosotros señalamos en estas audiencias iniciales. También es importante, en una ocasión nos tocó unos detenidos donde solicitamos, fíjense bien, el GPS de las patrullas y dónde estaban asignados estos policías. Y resulta que el GPS de los policías estaba en el lugar diverso a donde dicen que fue la detención, y además nos informan sus superiores jerárquicos que este policía no estaba asignado a este cuadrante, sino al cuadrante que está a 7 kilómetros. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y eso evidentemente te va a ayudar para alegar en tu audiencia inicial, para hacer, denotar todas estas situaciones y evidentemente pues en beneficio y para buscado por esta detención ilegal, en este control de la detención, es lo que vas a señalar y es lo que tienes que checar para que tengas argumentos y no decir, como en algunas audiencias que hemos visto, algo que manifestar en relación a la detención. No, nada, no tengo nada que manifestar. Dios mío, pues ahí está el informe policial homologado, la carta de derechos del indiciado, el certificado médico legista, y bueno, estas son las cuestiones que debemos de analizar. Otro punto,
revisar las fechas y horarios de las diligencias, así como las cadenas de custodia. Les decía la importancia de estas cadenas de custodia que a veces están mal elaboradas o a veces personas que ni siquiera tienen la facultad de embalar o de llevar algún objeto ante el Ministerio Público, lo llevan. Entonces, es muy importante revisar esto, los horarios de las diligencias, porque nos ha tocado que a veces tienen oficios de investigación la policía ministerial y ¿qué creen? Todavía ni se inicia la carpeta y el policía ministerial ya tiene su oficio según él, con carpeta de investigación, en una hora en la que todavía no se iniciaba la carpeta de investigación. Y eso también lo puedes hacer notar en tu audiencia inicial. Esto es muy importante que lo sepamos y lo hagamos valer en esta audiencia inicial. También otro punto, checar los horarios de la comisión del hecho delictuoso, checar los horarios de la detención, la hora en que es puesto a disposición del Ministerio Público, checar la hora del acuerdo de retención, del acuerdo de detención y la hora en que es puesto a disposición del juez de control. Incluso los que nos hacen favor de acompañarnos y han acudido a audiencia inicial, las preguntas básicas que hace un juez de control en una audiencia inicial es, ¿a qué hora ocurrió el evento? ¿A qué hora lo detuvieron? ¿A qué hora fue puesto a disposición del Ministerio Público? ¿A qué hora le hicieron del conocimiento o hicieron el acuerdo de detención? ¿Y a qué hora lo pusieron a disposición de esta autoridad jurisdiccional? Son las 5 preguntas básicas que hace un juez de control en la audiencia inicial. Entonces, también en una ocasión, recuerdo ahorita que en una violación que tuvimos, perdón, en un hecho delictuoso donde nosotros asistimos como defensores, el Ministerio Público tardó 1 hora en ponerlo a disposición, se excedió de las 48 horas, 1 hora, fueron 49 horas. Cuando llegamos a la audiencia, nosotros ya íbamos súper preparados con nuestros asuntos y el juez preguntó eso y dijo, bueno, no tengo más que decir, se excedió de estas 48 horas, bye bye, y le dio la libertad a nuestro representante. Entonces, chequen la importancia de las horas. Otra cuestión, la falta de firmas e identificaciones de que realizan diligencias. Esto es un tópico muy importante porque en el Estado de México nos quedamos a veces casados con el sistema acusatorio adversarial y oral antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se firmaban las actuaciones, pero no se exhibían las identificaciones. El Código Nacional, ahorita les digo en qué artículo, nos dice que las personas que intervienen en la carpeta de investigación deben acompañar a su diligencia una identificación. Y muchas veces no lo hacen, incluyendo esta cuestión que establece la ley procesal. Por eso es importante que veamos eso, porque no sabemos si en realidad esa persona estuvo o no estuvo y si en realidad realizó o no esa diligencia. También otro punto, buscar si existe querella, cuando es procedente la querella. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si vemos esta querella, desde ahí vamos proyectando una teoría del caso para un acuerdo reparatorio, por un mecanismo alterno de solución de controversias, o desde ahí vemos que quizá no se vaya ante el juez de control, sino desde ahí vamos proyectando que el Ministerio Público le va a dar la libertad en las 48 horas y pues posteriormente quizá le formule imputación sin detenido. Entonces, eso es importante también analizar la clasificación jurídica del delito que nos imputan. También otro punto que debemos checar es que haya lógica entre la narrativa de la entrevista, de los remitentes y el informe policial homologado. ¿Por qué? Una cosa es el documento consistente en el informe policial homologado, pero recordemos que cuando acuden a sede ministerial, el Ministerio Público lo que hace es que les hace una entrevista. Antes, en el sistema tradicional que decían, ratifico en todas y cada una de sus partes mi puesta a disposición. No, ahora no. Ahora lo que hace el Ministerio Público es la entrevista en relación a ese informe policial homologado, es traspolar lo que hizo en ese informe policial homologado, traspolarlo a la entrevista, obviamente con más detalles de los que señaló en el informe policial homologado. Entonces, si no hay lógica entre lo que pone en el informe policial homologado y en la entrevista, cuidado, también eso nosotros debemos analizarlo y reflexionarlo como defensores para estar preparados con nuestra argumentación en cuanto a qué es ilógica la historia que están señalando entre el informe policial homologado y entre la lista que realizan en sede ministerial, porque a veces lo que dicen acá no tiene nada que ver con lo que hacen acá y en ocasiones los jueces, digo, lo menciono con mucho respeto porque hay de todos, hay
de todos los jueces y de todos los MPs y de todos los defensores también. A veces los jueces pues tratan de subsanar esos errores del Ministerio Público que ellos no subsanan en sede ministerial. ¿Cómo es esto? Si yo como Ministerio Público veo que el informe policial es diferente a lo que me está diciendo, o le digo que me corrija el informe policial homologado o adecuo la entrevista a cómo está el informe policial homologado, porque al final del día eso nos va a traer consecuencias pensando a futuro en un juicio oral, porque en un juicio oral vas a evidenciar todas estas contradicciones o vas a evidenciar todas estas faltas del informe policial, perdón, del policía, del primer respondiente, y en juicio, pues todo lo que hizo se va a venir para abajo. Aunque sea hasta juicio, pero lo puedes demostrar. Yo lo he hecho. Ya en oral, a los policías les he evidenciado contradicciones garrafales y pues al final de cuentas he acreditado que la detención no es como ellos la señalaron, aunque sea en juicio, pero de que lo demostramos, lo demostramos. También otra cuestión que podemos nosotros checar es... aparte de que no hay lógica de la narrativa de la entrevista y los remitentes, verificar también denuncia la querella de la víctima o del ofendido. ¿Por qué? Porque no solamente del informe policial homologado, sino también puede que no haya lógica entre la narrativa que dice la víctima u ofendido y entre la narrativa que hay en su entrevista y lo que tú puedas acreditar, porque hemos hablado también en algunos otros foros que ya los defensores debemos hacer una defensa activa, ya no podemos ser pasivos en este sistema. Nosotros debemos de empaparnos de la información, pero también nosotros buscar nuestros propios datos de prueba para incorporar a la carpeta de investigación y con eso ir planeando o ir proyectando tu teoría del caso por si vas a audiencia inicial o por si vas a buscar un mecanismo alterno de solución de controversias, o por si vas a pedir que una terminación, se me fue ahorita el nombre, una terminación de la investigación, una formas de terminación de la investigación desde la sede ministerial. Entonces, eso es lo que tienes que ir proyectando cuando hagas todas estas situaciones. Ahora bien, ¿a qué me refiero con la defensa pasiva? Porque me van a decir algunos, bueno, sí, se oye muy bonito la defensa pasiva. ¿Y qué es eso de la defensa pasiva? Pues nosotros, en nuestra experiencia, tenemos al detenido, ya hablamos con él, ya vimos de qué se trata la carpeta, nos organizamos, o yo misma al salir de sede ministerial, me voy al lugar de la detención, ya tengo los datos del informe policial homologado, ¿cierto? Entonces, ya llego al lugar y me percato que en ese lugar hay cámaras. Me percato que en ese lugar nunca faltan quienes te informan, ¿no? Está la vecina, está la de la tienda, la que vende los tacos. Te acercas, oye, ¿usted vio? Sí, fíjese que al joven lo agarraron y muy feo le pegaron y no, hombre, lo zarandearon. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? No, pues yo soy Juanita. Muy bien. ¿Y aquí pone sus tacos siempre? Sí, mire, yo estoy aquí de tal hora a tal hora. Muy bien, muy bien. Y de ahí tú vas obteniendo información para que en su momento esta señora sea citada o tú mismo le puedes recabar una entrevista. Nos ha pasado a nosotros. Oiga, señora, usted ya vio que le pegaron muy feo al pobre joven. ¿Me puede dar una entrevista? Ojo con esto porque yo siempre llevo ya mis formatos de entrevista. Entonces, ahí va el tip también. Siempre lleven sus formatitos de entrevistas y, oiga, señora, todo esto que me está diciendo, ¿me lo puede dictar? ¿Usted lo puede escribir? No, sí, y ya, nos dan la entrevista, la firman, yo siempre llevo mis sellos, mis sellos para que pongan su huella digital estas personas y bueno, esto lo incorporo como datos de prueba, verifico si hay cámaras, verifico si cerca del lugar también hay cámaras y si es lógico lo que aparece en el informe policial homologado con lo que en realidad tú tienes a la vista. Incluso en mi experiencia también, cuando vamos a audiencia inicial, yo le proyecto al juez el informe policial homologado y yo a su vez saco fotografías del lugar o llevo a mi perito y ahí demuestro las inconsistencias entre el informe policial homologado. En alguna ocasión recuerdo que dicen que agarran a la persona súper cerca, bueno, del módulo de policía, dicen los policías que lo agarraron a 5 metros. Cuando vamos al lugar, no hay calle a 5 metros, o sea, se termina el módulo y está la otra calle, o sea, que da vuelta o perpendicular, no sé cómo llamarlo, en escuadra, pues, y el policía decía que era en línea recta.
Entonces, cuando hacemos esta documentación del lugar, que mi compañero hace estas fotografías satelitales y tomamos fotos del lugar, de frente le decimos al señor juez, no es posible que la detención sea en el lugar en que dicen los policías, porque el módulo de policía no tiene las características que refieren en el informe policial homologado, ni en el dibujo que están proyectando en el informe policial homologado. Fotografía, señor juez, ya las proyectamos y pues, efectivamente el señor juez nos dijo que era imposible que los hechos hayan sido como lo informaron los informe policial homologado y pues evidentemente que fue ilegal esa detención y se obtuvo la libertad de esta persona. Otra cuestión que podemos hacer es buscar indicios, como les decía, cámaras, testigos, objetos. Hemos encontrado nosotros, a pesar de que va el Ministerio Público, que van los peritos, a pesar de que van los peritos, hemos encontrado nosotros indicios en los lugares. Obviamente no nos metemos, pero por fuera pues vemos a veces cuestiones que a lo mejor se escaparon de los peritos y pues ya solicitamos una nueva inspección o hacemos lo pertinente. Obviamente como defensor jamás puedes tocar nada, jamás puedes mover nada, simplemente lo ves y dices, ok, llamo a que venga el Ministerio Público para que se haga la inspección, dependiendo, porque es una inspección donde no se requiera que esté el perito de la Fiscalía o el Ministerio Público, pues mi perito lo puede hacer. Bueno, lo que les decía, hablar con los familiares en relación a si alguien vio cómo lo detuvieron, quiénes lo detuvieron, a qué horas lo detuvieron, porque a veces les digo, los detienen a una hora y los presentan en sede ministerial mucho tiempo después. Entonces es importante que también los familiares nos refieran todas estas situaciones para ir buscando esos datos de prueba que se van a incorporar. También debemos analizar los dictámenes de la carpeta. En alguna ocasión que tuvimos otro detenido por un delito de índole sexual, hicieron un dictamen en psiquiatría, pero ¿qué creen? El psiquiatra refirió en ese dictamen que nunca tuvo a la vista a la víctima y nunca habló con la víctima. Él hizo ese dictamen en referencia a un dictamen en psicología, elaborado por otra perito. Entonces, ¿él cómo puede determinar una situación si él no tuvo, no analizó, no realizó pruebas proyectivas en la víctima? Entonces, por eso la importancia de analizar qué dictámenes contiene la carpeta de investigación antes de judicializar o antes de ir a la sede jurisdiccional. Otro punto es preparar dictámenes para la audiencia inicial. Ya que tienes conocimiento de esta carpeta, pues evidentemente que vas proyectando tu teoría del caso, vas proyectando qué periciales te van a ayudar a desestimar las periciales de la Fiscalía o qué periciales te hacen falta para acreditar tu teoría del caso en ese instante. Entonces, vas preparando esos dictámenes para esta audiencia. Otra cuestión importante en estas 48 horas, amigos, que a veces se nos pasa, a veces por estar en sede ministerial o por estar preocupados por la familia o estar preocupados por nuestro representado, por las cuestiones de tortura, se nos pasa preparar los documentos para debatir la medida cautelar. Y ya que estamos en la audiencia inicial decimos, chispa, se me olvidó pedirle a los familiares de mi representado el comprobante de la luz, del teléfono, el comprobante de que toda la vida ha trabajado en la empresa Patito, etcétera. Entonces, eso es algo muy importante. Tú no sabes si se va a ir a audiencia inicial o le van a dar su libertad en las 48 horas, pero mientras son peras o son manzanas, siempre sugerimos que pidas esos que acrediten el arraigo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, que se va a debatir la medida cautelar en audiencia inicial. Evidentemente que si es un delito de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues aunque lo lleves, puede que ni te hagan pues mucho caso, ¿no? Porque la medida cautelar ya está tasada. Sin embargo, en lo particular, sea un delito con pena de prisión preventiva oficiosa o no, nosotros siempre tenemos preparados estos documentos para debatir en la audiencia inicial. Y aún y cuando esté tasado, yo argumento el arraigo y estas cuestiones que en un futuro te pueden ayudar. Les decía, creo que ya habíamos hablado de la lógica entre los hechos que refiere la víctima y las circunstancias que se encuentran en la carpeta de investigación. También otra cosa que podemos checar es si existe una conducta típica, si no encuadra el tipo penal que señala el Ministerio Público,
con lo que hay en la carpeta de investigación. También si hay ausencia de dolo, también esa es una cuestión que nosotros debemos ir proyectando para ir buscando estos datos de prueba que corroboren esta situación y podamos obtener la libertad en sede ministerial o en la audiencia inicial. Buscar también si hay causas de justificación que están establecidas también en el Código Penal para pues buscar los datos de prueba y señalarlos en audiencia inicial. Verificar si hay una excluyente de responsabilidad. Se me viene ahorita a la mente una pareja de esposos, van manejando y desafortunadamente chocan y uno de ellos fallece. Entonces, existe en el Código Penal, por lo menos del Estado de México, esa excluyente de responsabilidad por el parentesco, por ser cónyuges. Entonces, llevas el acta de matrimonio correspondiente para que le dé la libertad a tu representado. Esto en el Estado de México, en otros estados, platíquenme si es así o no. Pero esa es otra cuestión que podemos checar. Verificar si la integración de la carpeta de investigación es deficiente. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir en nuestra audiencia inicial o nos va a servir si nos citan después una formulación de imputación sin detenido o nos va a servir para solicitar una terminación de la investigación, no sé, como un ejercicio de la acción penal, como una abstención de investigación, como un criterio de oportunidad y se me está olvidando uno de los 4 que existe, que ahorita lo recuerdo, pero bueno, eso es lo que podemos nosotros ir proyectando. También verificar si se dejó continuada la carpeta sin que se nombrara algún asesor, perdón, aquí en lugar de asesor es que sin que se nombrara un defensor y sin certificado médico también lo podemos argumentar, porque recordemos que en cada fiscalía se trabaja por turnos. Cada 24 horas van cambiando turnos y cada 24 horas también los médicos. Entonces es importante que cada médico lo esté revisando para verificar si tiene o no tiene lesiones. También, otro tip importante es verificar si es procedente algún mecanismo alterno de solución de conflictos en sede ministerial o proyectarlo para la audiencia inicial o desde ahí, insisto, terminar este asunto con un mecanismo alterno que lo único que procedería en sede ministerial, amigos, es el acuerdo reparatorio. Porque si buscamos una suspensión condicional del proceso, eso sería cuando ya esté vinculada la persona. Pero es bueno ir preparando la teoría del caso para ir proyectando por qué rumbo va a tomar tu asunto. Si es un asunto que en las 48 horas van a obtener la libertad, si es un asunto que va a ir a la audiencia inicial, pero tienes posibilidades de que no se califique de legal la detención o tienes posibilidades de que no se vincule a proceso o si te lo vinculan, tienes que ir buscando tu teoría del caso para llevar un buen juicio o si te cambian como abogado, tener unas bases bien cimentadas para que continúe con tu trabajo, tenga también esa estrategia y esa posibilidad de ir demostrando tu teoría del caso. Entonces, aquí hay otro que es preparar esta teoría del caso para la audiencia inicial o como les decía, para el rumbo que tome nuestro asunto, es importante tenerlo en cuenta. Y como estos ambos puede haber muchísimos más porque yo sé que muchos están viendo, litigan, por favor me platíquenme cómo es en su estado, cómo se enfrentan en sus estados y también dejar en claro que esta es una perspectiva desde la panorámica de su servidora como defensora privada. Indudablemente que la perspectiva del Ministerio Público es otra, también del asesor jurídico es otra perspectiva y de los defensores públicos también puede ser otra perspectiva e indudablemente que de los jueces es otra perspectiva, pero bueno, estos son mis comentarios, lo que en la práctica no sucede, espero que esto nos ayude a una retroalimentación en la práctica profesional que tenemos y que pues nosotros hacemos con mucha pasión, mi compañero el maestro Julio y su servidora, y bueno, pues creo que hasta ahí terminamos con estos tips, habrá muchos más, pero de momento esos son los que nos alcanzaron en este tiempo que ya me excedí un poco. Muchas gracias. Maestra, bueno, pues ya estamos en el momento de las preguntas. Hay muchas preguntas, hay muchísimos comentarios muy positivos todos. La verdad, un agradecimiento a todas las personas que se convocaron el día de hoy. Y bueno, me gustaría comenzar por una pregunta de Gilberto Hernández Rodríguez. Él hace la manifestación de, ¿está facultado el juez para reclasificar
la forma de detención. Por ejemplo, la Fiscalía fundamenta en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el juez reclasifica en el artículo 146, párrafo primero del Código Nacional. Pues en mi experiencia, la Constitución habla de una reclasificación jurídica. No nos habla de una reclasificación en cuanto a la legalidad de la detención, pero lo que he visto como Ministerio Público y como defensor es que el juez sí lo hace. Sí dice, pues, como lo dijo el Ministerio Público, se da el 146, pero no en su fracción B, pero no en la hipótesis 1, sino en la 2. O sea, sí lo hace. En la práctica, sí lo hacen los jueces. Insisto, no lo establece la Constitución, nada más nos habla de una clasificación jurídica que la puede, una reclasificación jurídica que la puede hacer, no en cuanto a la detención, pero sí lo hacen. Muchas gracias. También hacen un cuestionamiento sobre si procede el amparo en el control de la detención. Si es procedente. Sí lo han hecho, en la práctica he visto compañeros que sí lo han hecho, pero comúnmente el estudio de esta parte de del control de la detención se analiza cuando haces el amparo en contra del auto de vinculación a proceso. Sí, maestra, muchas gracias. También Germán Reyes le manda una felicitación por la exposición que ha tenido el día de hoy y pregunta, su cuestionamiento es el siguiente: ¿qué pasa si no hubo registro de la detención? ¿Qué consecuencia jurídica trae? Híjole, pues eso es algo muy delicado. Incluso ya los ministerios públicos agregan a su carpeta de investigación ese registro de la detención, pero si no está, lo que puede hacer el defensor es solicitarle al juez, porque si no está es por algo. Entonces, siempre como defensor tú dices, no está, es por algo no aparece. Entonces, como defensor, puedes pedirle al juez, si te vas a la audiencia inicial, dentro de la duplicidad del término constitucional, que él gire un oficio al Registro Nacional de Detenciones por correo electrónico, por la vía pertinente, para que manden copia de a qué hora fue detenido. Y ahí tú puedes verificar que están diciendo una hora, pero en el Registro Nacional te establece otra hora completamente diversa y lo puedes dar en tus argumentos de no vinculación a proceso. Ok, maestra, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí interesante de Yus Huerta. Buenas noches, maestra. Pregunta: ¿cuál sería la técnica de incorporar imágenes de GPS o mapas en audiencia inicial? Ay, bueno, nosotros lo hacemos el 300, ahorita lo busco. Un segundito, ahorita les busco, pero la ley sí nos dice que puede, incluso en alguna ocasión me pasó algo muy chistoso. Estábamos en la duplicidad del término constitucional y ya no nos alcanzaba el tiempo para que pasara mi perito. Entonces, la juez dijo, solamente de lectura a esa pericial. Obviamente que el Ministerio Público se opuso y dijo, no, pero es que se tiene que constreñir a las reglas de un juicio oral en esta etapa de la duplicidad del término. Y la juez dijo que también ese mismo artículo que señaló el Ministerio Público le facultaba para poder hacerlo, si ella lo convenía, incorporar solamente la información desde ese punto de vista, sin necesidad de que pasara la perito. Entonces, eso es algo muy, también muy importante. Ahora bien, en relación a esta pregunta, se incorporan todos estos documentos, como ya lo mencioné, como si fuera un juicio oral, porque así los establecen. Para incorporar documentos nos habla el artículo 381 de la reproducción en medios tecnológicos. Entonces, yo lo que he hecho antes de la duplicidad, para el control de la detención, cuando nosotros hacemos ese argumento, de que lo encuentro, es el 340. Hay un segundito.
El 315. En el 315 nos habla de la presentación de los datos de prueba aportados por las partes y también nos podemos apoyar a través de los medios electrónicos, pero yo utilizo este 314 y 315 respecto a la incorporación de datos y medios de prueba. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la audiencia inicial y estamos alegando el control de la detención, yo le refiero al juez, señoría, en términos del artículo 314, solicito se me permita incorporar como dato de prueba la documental consistente en el informe policial homologado en su parte conducente, que es el croquis que realizan y ya lo proyectan a través de los medios tecnológicos. Pero desafortunadamente, como no tenemos un criterio homologado, hay jueces que nos han dicho no, porque usted solamente me tiene que hacer la referencia al contenido de lo que hay en el informe policial. Sin embargo, hay jueces que nos dicen está en todo su derecho, atendiendo a un ejercicio de defensa, y sí nos permiten proyectar a través de los medios tecnológicos. Esas son las dos formas. Sí, maestra, muchas gracias. Y ya nada más para ir terminando, yo creo que dos cuestionamientos por aquí. Araceli Elías nos pregunta, ¿qué pasa si en una detención los oficiales no justifican el acto de molestia y posterior a esto retienen a la persona por portación de arma? ¿Se puede tumbar el control de la detención? Evidentemente que sí. Si tiene testigos, si hay cámaras y si hay forma de acreditar, por ejemplo, con el registro de la detención, que no es a la hora en que dicen, entonces sí. Sí. Nosotros hemos logrado en estas audiencias iniciales con las cámaras acreditar cuestiones diferentes a las que mencionan los primeros respondientes. Sí se puede. Maestra, una última pregunta. Osvaldo Ríos pregunta, ¿cómo desacreditar cuando las testimoniales de los aprensores son copia fiel del IPH para el control de detención? Bueno, hay una jurisprudencia, no recuerdo ahorita el número, pero hay una jurisprudencia que dice que efectivamente no pueden tener el mismo punto de vista y que desvalorizan o no le dan el valor idóneo cuando copian y pegan las entrevistas de los remitentes. Incluso por ahí en redes sociales hay un video muy famoso de un juez de la Ciudad de México donde hace un razonamiento justamente de cuando las entrevistas son exactamente iguales y no les da valor. Maestra, pues mire, para finalizar, muchísimas gracias a todos los que se conectaron para esta charla, esta clase, la verdad, magistral, a todos de los diferentes estados de la República que nos acompañaron, amigos también de países vecinos de habla hispana, hay muchos comentarios muy positivos, muchísimas felicitaciones a su persona y todos le agradecen por la experiencia que tiene y el conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, de mi parte, maestra, muchísimas gracias. También están aquí, si hay posibilidad de que nos pueda acompañar nuevamente, pues créanme que este es su casa, Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Bienvenida y pues a todos muy buenas noches. Y bueno, maestra, muchísimas gracias, estoy a la orden. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar en esta gran página. También a todos los que nos acompañaron, de verdad, muchas gracias por el favor de su atención, por escucharnos. Espero que les haya servido esta pequeña charla que tuvimos y pues el día que me inviten, ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos, me despido, maestra también muchísimas gracias, cuídense mucho, sigan las medidas, estamos en comunicación por este medio, estén pendientes de nuestras publicaciones, de también nuestras charlas siguientes, les mando un abrazo gigante desde Puebla, México. Saludos. Hasta luego.